Corriendo entre montañas desde 1994. Conectando con la historia de Medellín. Construyendo comunidad runner en Colombia. Corriendo Juntos, el podcast de Maratón Medellín. Presentado por Centro Clínico Sicor, Conecti y Alcaldía de Medellín. Hola, ¿cómo están? Este es el podcast Corriendo Juntos de Maratón Medellín y Telemedellín, donde hacemos un recorrido cronológico a través de los 30 años de Maratón Medellín, contando la historia y entrevistando atletas élite, personas de la organización, atletas aficionados y personas que han construido la historia del evento. El día de hoy nos acompaña Libardo Hoyos, entrenador de atletas élite especializado en fondo y semifondo. Agradecimiento especial a Conecti y al Centro Clínico Sicor. Profe, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Profe, cuéntenos para las personas que de pronto no lo conocen, quién es y a qué se dedica. Bueno, pues el nombre mío es Libardo Hoyos. Soy entrenador de la Liga de Atletismo ya desde hace aproximadamente 37 años, desde el 1 de mayo de 1987, y es el que me encargo de todo lo que tiene que ver relacionado con la representación de Antioquia en los diferentes eventos desde 800 metros hasta maratón y la marcha. Perfecto. Profe, tengo entendido que antes de ser entrenador también fue atleta. Cuéntenos un poquito de su experiencia como atleta. Sí, yo fui atleta aproximadamente solamente 8 años. Pienso que empecé tardíamente en el atletismo, aproximadamente a los 22 años, porque yo practicaba primero fútbol. Y me pasé para este evento, para la prueba del atletismo, más que todo las pruebas de fondo, principalmente por un amigo que me convenció y fui viendo que daba resultado acá. Entonces, en ese tiempo era pura calle, nomás carreras de calle, pero pienso que era con muy poca organización. ¿Y era buen futbolista o no? Pues yo creo que sí, porque llegué a jugar en la primera en la liga de fútbol. ¿De qué jugaba? De mediocampista, corría demasiado. Ah, bueno, por eso fue buen atleta también. Y en su experiencia como atleta, ¿cuál era la prueba en la que mejor le dio? ¿Cuál era la que más le gustaba? Bueno, en la prueba donde mejor me desempeñara, principalmente en la maratón. Claro que uno tiene su inicio en carreras cortas como son de 5, 10, y a medida que va pasando el tiempo uno se va ubicando y viendo dónde le va mucho mejor. Pero en la prueba donde creo que era mejor medio era en la maratón. ¿Y más o menos en qué año eran esas pruebas donde era corredor? Bueno, yo inicié aproximadamente como por ahí en 1982 y practiqué más o menos para hasta 1990 pues como competitivo. Pero a partir de la 87, cuando empecé como entrenador, empecé a alejarme un poco como corredor y lo vivía era más que todo como aficionado. Y en ese entonces, en esa década de los 80s y principios de los 90s, ¿qué carreras habían acá? ¿Cómo era el calendario de carreras? No, eso era como nosotros llamamos ahora, que eso eran como piratas porque aparecían de un día para otro y no tenían una organización, pues como tienen las carreras ahora, que tienen una organización pues bien diseñada y bien sistematizada. Primero se corría, e incluso se corría muy poca gente, no pasaban de 100 o 200 personas. Digamos que ese fue antes de la Maratón Medellín y vamos a entrar un poquito más en detalle en ese tema, que Maratón Medellín digamos que fue la que marcó ese hito de las carreras de calle organizadas y que empezaron a ser masivas. Sí, yo pienso que pues eso como empezó fue con media maratón, no, con 14 kilómetros y luego se subió a media y luego se empezó a involucrar otras distancias como el 5, 10 y la media y ahora con la maratón. Pienso que se le da una mejor organización, además ya se entra en la élite mundial, porque son las carreras que ya están reconocidas o aprobadas por la World Athletics, entonces yo creo que es muy importante allí porque hay unas exigencias que hacen de que estas pruebas puedan estar como más enmarcadas en clasificación para otros eventos. Pero ahorita vamos a hablar un poquito más en detalle de lo que es Maratón Medellín. Primero cuéntenos, profe, ¿cómo fue esos inicios como entrenador? ¿En qué momento decidió dedicarse a ser entrenador? ¿Estaba estudiando cuando estaba siendo atleta también? ¿Cómo fue ese inicio? Bueno, yo por ejemplo, yo terminé tecnología deportiva en ese momento en el Politécnico Jaime Isas Academy. En esa época era tecnología deportiva, pero con énfasis en un deporte. Y yo estudié énfasis en atletismo.
En esa época teníamos como los mejores entrenadores que habían aquí en Colombia, como el profesor Eduardo Paz, a Mil Luna, que en paz descanse, entonces, y que fueron uno de los mejores profesores que yo tuve. A partir de allí después yo comencé terminé y pasé a hacer licenciatura de Educación Física en la Universidad de Antioquia. Tuve la oportunidad de hacer un curso con uno de los mejores entrenadores del mundo, como fue Tadeusz Kenka, el polaco que fue nacionalizado en México, que en esa época México era los que tenían los récords mundiales en ese tiempo. Entonces, a partir de allí fue como que me nació la idea de ser entrenador. Y como me ofrecieron la oportunidad, yo primero trabajé con niños en una entidad que se llama Confama, que era un programa de rotación que se acabó y pienso que era como la base inicial para todos los municipios, que allí fue donde nacieron casi todos los semilleros a nivel departamental. ¿Y desde un principio enfocado en el medio fondo y en el fondo o atletismo en general? No, al principio uno trabaja general, pero ya después se va especializando en cada una de las áreas. Ya después paso a hacer todos los cursos que tienen que ver con la IAF, los 5 niveles de la IAF, que ofrece la Confederación Sudamericana, o lo que se llama ahora la World Athletic, lo ofrecen a nivel mundial. Entonces allí uno se va especificando en cada una en el área donde cree que mejor le puede ir. Pero ¿y cómo cree usted que ha cambiado la metodología del entrenamiento desde esos primeros años en los 80s, en los 90s, a lo que se vive hoy en día? Bueno, primero que todo, pues las metodologías siempre están cambiando. O hay mucho en común, porque los volúmenes casi siempre son como igual. Claro que en la época de los 80 se trabajaba mucho más volumen, ahora se trabaja más en base a la intensidad, pero hay que saberla cómo conjugar allí. Y además todo lo que tiene que ver la tecnología son las ayudas tecnológicas, por ejemplo con los zapatos. Ustedes ven que cada día ha ido cambiando más la tecnología en el calzado, y entonces esto hace que las marcas también se mejoren mucho más. Y entonces la tecnología entra a jugar mucho acá, pero en realidad todos los sistemas de entrenamiento siguen siendo iguales. Simplemente es como la habilidad que tiene el entrenador de poder jugar con esto y aplicarlo a cada uno dependiendo de cada deportista, porque todos los cuerpos son diferentes. Antes de que entremos como a hablar un poquito más en detalle de lo que fue Maratón Medellín, hablemos de esa carrera como entrenador. ¿Cuál ha sido como los mayores logros que ha tenido como entrenador y como seleccionador pues de atletas en Colombia? Bueno, yo he tenido la oportunidad de hacer todo el ciclo olímpico con diferentes atletas. En nivel convencional hemos logrado medallas, campeones en bolivarianos, Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos. En convencional no hemos podido lograr medallas en convencional, pero también me he metido apoyando en el paralimpismo, con el quincerna el quincerna en maratón, 2 medallas de plata en Juegos Olímpicos que fueron en Pekín y en Londres, y con esta niña en 800 metros y 1500 que fue Marisa, que ellos tenían la discapacidad visual. ¿Y qué recuerda de esos campeonatos mundiales y de esos olímpicos, alguno que recuerde en especial? Bueno, pues yo creo que el que más recuerdo fue el acompañamiento que le hice al deportista del quincerna, porque usted ganarse una medalla pues es mucho más emotivo. También con la niña Muriel Conejo en 1500, que era muy difícil ganar un 1500, un panamericano, ganarle a las americanas era difícil. De pronto se quedó la espinita, fue con Rafael Rodríguez en 800 metros, que llegó hasta entre los 12 mejores del mundo, pero allí en Londres, por una mala táctica de él, perdió la medalla de oro. ¿Y el Panamericano de Muriel en qué año fue? Eso fue en Londres, 2012. Pero sí, no, el Panamericano. 2011, perdón. El Panamericano, eso fue después, antes de la Olimpiada de Toronto. 11. No, sí. Si fue en 2011 fue de pronto Guadalajara, ¿no? No, eso fue en Toronto, Canadá. La de Toronto, Canadá, no recuerdo bien el año, pero ella fue campeona. Y en el mismo torneo, Rafael Rodríguez fue segundo en 800 metros. Ah, no, tremendos panamericanos se hizo ahí el atletismo, pues digamos que de Antioquia también, ¿no? Sí, claro. Corriendo Juntos, el podcast de Maratón Medellín. ¿Vas a correr una maratón?
¿Sabes si estás en forma para hacerlo o si tienes algún riesgo? Realiza tu prueba de esfuerzo en el Centro Clínico SICOR y recibe acompañamiento de especialistas. Agenda tu cita al WhatsApp 310-503-7489. Presenta tu inscripción a la Maratón Medellín y recibe un 10% de descuento. Ya entrando a lo que es Maratón Medellín, pues, me imagino que ha entrenado muchísimos atletas enfocado a Maratón Medellín, pero ¿cuál recuerda de esos atletas que ha entrenado? ¿Cuál recuerda enfocado en Maratón Medellín? Bueno, pues de los más representativos que ha tenido no solamente Antioquia y no Colombia fue Diego Colorado, que es por muchos años fue el que manejó las pruebas de 5 y 10 media maratón, y después nos involucramos en el maratón donde llegó fue medallista panamericano, creo que fue en Guadalajara donde quedó segundo en la maratón, en el panamericano, y también pues ya participó también en Londres en los Juegos Olímpicos, también tuvo la oportunidad de participar, entonces yo creo que es uno de los atletas más representativos que hemos tenido. ¿Y alguna historia que recuerde de Diego en la Maratón Medellín o no? Bueno, pues yo siempre lo acompañaba a él, y una de las que más recuerdo pues cuando perdimos en un remate en la llegada por los lados del obelisco con Joao Nitiamba, el angolés. Entonces yo pienso que son recuerdos que le quedan marcados a uno. ¿Cuál ha sido el mayor éxito de algún atleta que haya entrenado en Maratón Medellín? En Maratón Medellín, que yo recuerde, pues bueno, ahora creo que lo que pasa es que a veces nosotros escogemos mucho las maratones para participar, porque yo soy un convencido de que a los atletas hay que cuidarlos para que puedan durar mucho más tiempo, entonces trato de restringir mucho las carreras para ellos. Por ejemplo, ahorita con esta niña de Toledo nueva que hay, Joana Chavarría, es una niña que pueda y creo que ha sido cuarta aquí en la maratón. ¿Y cómo, desde su punto de vista de los atletas de élite, cómo ha visto evolucionar la carrera Maratón Medellín en estos 30 años? Que usted ha hecho parte de Maratón Medellín, digamos, desde los principios con atletas como Diego Colorado hasta hoy en día con los atletas que todavía entrenan. Yo pienso que lo que más ha cambiado es como la tecnología que hay que utilizar para poder controlar estas carreras. Porque primero empezamos manualmente, con los jueces visualmente, tomando las llegadas, luego con el cronometraje electrónico, y así sucesivamente se va mejorando todo esto con la tecnología. Y yo pienso que también hay que ir mejorando mejorando los recorridos para que sean mucho más técnicos y se puedan hacer mejores marcas. Otra cosa que ha cambiado mucho es el volumen de participantes que hay en un evento de estos. Cada día se va creciendo mucho más porque cada día se va demandando mucho más. Yo creo que lo que pasa es que nosotros nos estamos quedando cortos es por los espacios donde podemos realizar este tipo de eventos que en las ciudades principales se ha ido limitando demasiado. Sí, este año ya somos 24,000 corredores y cerramos inscripciones 5 meses antes, entonces podríamos tener más, pero es lo que usted dice, por cuestiones de espacio pues no estamos como limitados. No, y es que te cuento que, por ejemplo, hay dificultades, por ejemplo, para los atletas élite, ellos dejan todo para lo último y hay atletas que no pueden participar porque no tienen inscripción. Así es, igual si hay alguien que necesite inscripción y tenga opciones, nos cuenta que ahí lo inscribimos. Sí, señor. Profe, ¿y cuál cree usted que ha sido el impacto que ha tenido Maratón Medellín en el atletismo de fondo en Antioquia y en Colombia? Bueno, es una forma de ir promoviendo las nuevas figuras que hay, porque como lo realizamos desde los 5 kilómetros, 10 kilómetros, da la posibilidad que la gente joven se pueda inscribir o participar en estos eventos, y eso ayuda a promocionar también y además a motivar con la publicidad. Tanta publicidad que se le hace también ayuda a que la gente despierte y se motive como a participar y a practicar el atletismo. Ya pasemos a hablar un poquito más haciendo una comparativa del atleta hoy en día al atleta de los años 90. Vemos que aunque hay mayor tecnología y hay mayor, digamos, recursos, las marcas han empeorado y los atletas de ese entonces tenían mejores marcas. Por ejemplo, Diego Colorado, como un atleta que usted entrenó,
Digamos que en esas primeras ediciones lo entrevistamos y con una marca de 1:3, 1 hora 3 minutos, quedaba de segundo, de tercero, cuarto en media maratón en Medellín. Mientras que hoy en día, en los últimos años, digamos que con 1 hora 5, 1 hora 6 se puede ganar en Medellín. ¿Por qué cree usted que a pesar de que ha aumentado la tecnología y los insumos, por qué se han empeorado las marcas? Bueno, pues yo soy una persona muy crítica con todos los atletas, porque yo pienso que hay varios puntos de vista que pueden mirar. Y primero, yo siempre miro el apoyo. Un atleta que no es apoyado es difícil, porque un atleta que quiere llegar a estos niveles necesita entrenar mínimo 2 veces al día. Yo le digo a atletas, si usted quiere ser élite, usted tiene que hacer 11 entrenamientos a la semana. Si no entrena 11 veces a la semana, va a quedar en el montón. Voy a poner un ejemplo claro. Hay un atleta en ese momento que es de Jardín también, de donde era Diego Colorado. Ya hizo una marca de 14:26 en 5.000 metros. Y yo le dije a él, si usted quiere dar otro paso más, usted tiene que empezar a trabajar 2 veces al día, a entrenar. Y usted sabe que cuando uno le dedica el tiempo al entrenamiento, entonces también tiene que descansar. Entonces, si usted se pone a trabajar, no va a poder rendir en el entrenamiento, porque uno de los principales claves que hay en el entrenamiento es el descanso. Yo mínimo tengo que dormir 8 horas. Y hay un gran problema que tienen los atletas ahora, que con los celulares y con toda esta tecnología ya no duermen, sino que se dedican más a lo que tiene que ver las redes sociales y todo. Entonces pienso que si ustedes se ponen a leer o a observar la historia de los mejores atletas como los kenianos, ellos se concentran en un punto muy alto donde 0 celulares, 0 televisión y se dedican a entrenar. Entonces es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, que el deportista se concentre también en lo que tiene que ser, y el descanso es una de las partes más importantes que tiene. Y yo creo que otro punto también puede ser la proliferación de carreras de calle que hay aquí en Colombia. Entonces, los atletas no se limitan. Yo soy uno que no le permito a los atletas que estén corriendo muy continuamente. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que se bloqueen en lo que tiene que ver la técnica y todo. Y además produce mucha fatiga y muchas lesiones. Entonces, no les da la posibilidad de estar mejorando. Corriendo Juntos, el podcast de Maratón Medellín. La SIM y eSIM de Connecti te ofrecen internet desde el momento en que aterrizas. Sin importar el lugar del mundo donde corras, siempre estarás conectado. Aprovecha ya los planes ilimitados a Estados Unidos, Europa y Latinoamérica ingresando a connecti.co y corre con la tranquilidad de una conexión global. En un podcast anterior que hicimos con Herder hablábamos de eso, que de pronto los atletas hoy en día se enfocan más en ganar carreras que en hacer buenas marcas. Entonces él hablaba de que el enfoque de él no estaba en ganar las carreras, sino en hacer las mejores marcas posible, y que ya después con las buenas marcas ya la plata va a venir por otras partes, porque cuando un atleta tiene una buena marca ya lo van a invitar de carreras internacionales digamos que con prima, o sea, les pagan por ir sin necesidad pues de ir a competir por un premio. Eso es real, y Elder Vázquez fue uno de los atletas más técnicos que ha tenido Colombia. Un corredor de buenas marcas en pista, porque fue el que estuvo muy cerca de mejorar la marca que todavía tiene Tibio Diza en 10.000 metros. Él corría muy bien e incluso todavía tiene el récord nacional en media maratón. Entonces era un atleta muy técnico y era un atleta que escogía sus carreras. No era como los atletas que tenemos ahora que corren una maratón y a los 8 días están maratón completa, y a los 8 días están corriendo una media y a los 8 días otra. Entonces el rendimiento va a ser difícil, no va a ser como el objetivo principal que uno tiene. Digamos que eso también es en parte a la estructura que tiene el atletismo colombiano, que igual los corredores tienen que vivir de algo, y lo que les da el sustento es ganar carreras. Entonces de pronto también por eso es que está la necesidad de correr cada 8 días. Bueno, lo que pasa es que uno para vivir tiene que tener principalmente lo económico, pero también se presenta mucho con atletas que teniendo patrocinio y no aprovechan este momento, donde tienen la gran posibilidad de mejorar mucho más y dedicarle al descanso, que es muy importante. Otra cuestión que nosotros tenemos, y yo pienso que aquí en Colombia es una gran limitante, es con la parte de la educación.
el atleta a veces que no quiere estudiar también se limita desde el punto de vista de la mente y no tiene como la posibilidad o el objetivo de trascender mucho más allá. Entonces yo pienso que la educación también nos hace falta en los deportistas élite que nosotros tenemos en Colombia. Profe, y ya para ir cerrando, ¿por qué cree que el atleta colombiano de fondo está tan lejos de la élite mundial? O sea, tenemos obviamente buenos atletas con buenas marcas, pero cada vez estamos más lejos con respecto a la élite mundial. ¿Por qué cree que pasa eso? Lo que pasa es que, por ejemplo, yo como trabajo con la Liga de Atletismo de Antioquia y a mí pues yo tengo un contrato con Indeportes Antioquia, que es el que nos apoya desde el punto de vista económico a los entrenadores. Yo he hecho propuestas porque yo digo que el atletismo hay que sacarlo de Medellín. O sea, buscar los atletas es fuera de Medellín, porque Medellín tiene mucha diversión, o tengo mucho en que entretenerme. Entonces, si yo estoy por fuera, va a ser mucho más fácil llevar programas a los diferentes municipios para poder trabajar esto. Y el talento está en el campo, no está aquí en la ciudad. El talento principalmente lo vamos a encontrar en el campo. Y en el campo le puede dedicar mucho más tiempo al entrenamiento y esto puede ayudar a que se mejore mucho más. Yo pienso que una de las partes es el apoyo. Si nosotros apoyamos programas de desarrollo, de promoción y desarrollo en los diferentes municipios, esto va a ayudar a que el atletismo mejore y enfocarlos hacia el alto rendimiento. Yo soy uno que digo que atleta que no corre en pista es un atleta que no... O sea, yo primero me debo formar en la pista y luego pasar a las carreras si quiero ser un atleta élite. Profe, explíquenos y es un poquito más de eso, del impacto que tiene la pista en el atletismo de fondo, más adelante pues en el atletismo de calle. Lo que pasa es que en la pista se trabajan otros acentos que nosotros nos trabajamos. Hay un gran problema que presenta, por ejemplo, la resistencia es contrario a lo que tiene que ser la flexibilidad. Y no sé si ustedes cuando observan una persona corriendo, principalmente los running, se descuidan mucho la flexibilidad y la resistencia tiende a que usted sea menos flexible, o sea, el músculo se recoge y si tú no vuelves al estado normal, por eso es que la gente corre muy sentada, demasiado sentada, entonces yo tengo que tratar de buscar es mejorar mi técnica y eso se busca en la pista y hay que trabajarlo haciendo lo que es la fuerza, la velocidad y la coordinación es otra parte importante y nosotros, por ejemplo, creemos que solamente es correr y hacer fondo, y no, eso no es solamente esto, sino que yo tengo que hacer una combinación de las diferentes capacidades físicas para poder encontrar un mejor desarrollo. Y la técnica y la coordinación son esenciales para un corredor de pista. Y entonces cuando yo soy pistero, además yo voy a trabajar otras capacidades como es la velocidad, la resistencia a la velocidad, que van a ayudar a que mejoren el sprint y todo esto, entonces van a ayudar a que sea mucho más rápido y eso se va conjugando y se va formando porque vas buscando un desarrollo de la resistencia más especial hacia la prueba que vos querés correr. Yo creo que también hace parte como de lo que hace falta por mejorar en la estructura del atletismo y es de cierta manera tener más pistas porque digamos que hay muy poquito escenario, ya sea para el corredor recreativo, para el corredor de élite o esa zona que es como entre élite y recreativo. Hay muy poco escenario en la ciudad para practicarlo. Pero o sea, es un problema, yo pienso que no es tanto de la pista, pienso que es del calendario que nosotros tenemos. Voy a poner un ejemplo. Aquí en Colombia, este año, para ir a un campeonato nacional de mayores, que fue en Cali, que pasó hace 15 días, donde Antioquia fue campeón por puntos, nosotros participamos en un evento que fue el Campeonato Nacional de Semifondo y Fondo en Bucaramanga. Luego participamos en un interclub departamental y lo pasamos a nacional. ¿Sabes cuántas carreras debería? Un atleta élite aproximadamente participa entre 20 y 25 carreras de pista de nivel para poder yo lograr un buen nivel, un buen rendimiento y que yo mejore, porque además en Colombia no se hacen eventos de pista. Vea que aquí se hacía un evento como el Prix Mena Restrepo, pero como la pista de atletismo está muy mala, llevamos más de 6, 8 años sin poder hacer un evento de pista aquí en Medellín, entonces también hay que tratar de mejorar como los medios para poder desarrollar el atletismo. Bueno, yo creo que eso es, vamos culminando este episodio con Libardo Hoyos. ¿Alguna idea para concluir, Libardo? No, pues yo pienso que
hay que tratar de ir motivando lo que nosotros llamamos la reserva deportiva. Sería muy bueno, como a veces algunos eventos a nivel internacional en las maratones, el día antes se hace un pre con otro tipo de deportistas. Sería muy bueno como motivar, por ejemplo, a los niños un festival también para que ellos se vayan involucrando en todo este tipo de carreras, que esos son la base para el futuro de nosotros, no solamente para la carrera de Medellín, sino para el atletismo antioqueño y colombiano. Perfecto, profe. Muchas gracias por aceptar la invitación. Eso ha sido todo por hoy en el episodio de Corriendo Juntos, el podcast de Maratón Medellín y Telemedellín. Agradecimiento especial a Conecti y al Centro Clínico Sicor. Los esperamos en un próximo episodio de Corriendo Juntos para que sigamos reviviendo la historia de Maratón Medellín. Corriendo entre montañas desde 1994. Conectando con la historia de Medellín. Construyendo comunidad runner en Colombia. Corriendo Juntos, el podcast de Maratón Medellín. Presentado por Centro Clínico Sicor, Conecti y Alcaldía de Medellín.